Bueno, gracias por la asistencia también, porque afortunadamente hay un auditorio lleno. Voy a utilizar una presentación, es breve, y a partir de esa presentación pues vamos desarrollando la conferencia y esperaría tener un espacio al final para interactuar. No sé si, espero no saltarme la regla con eso. Sí. Bueno, mientras ponemos la presentación, pues voy abordando el tema. Bueno, con el término glotopolítica nombramos una perspectiva sobre el lenguaje y un enfoque particular de investigación dentro del análisis del discurso. Ante todo es una actitud del analista, decidido a interrogar políticamente sus objetos de estudio, a asumir lo político como una de las funciones, entre otras, que se realiza en la comunicación humana. La glotopolítica, entonces, es un enfoque para estudiar la dimensión política de los textos en sus distintas modalidades, bien sea que esos textos tematicen el lenguaje o bien que no lo tematicen, pero sí lo intervengan públicamente. Recordemos que en la segunda mitad del siglo pasado, la ruptura del paradigma formal en los estudios de la lengua se dio como consecuencia del agotamiento del objeto de estudio visto desde perspectivas estructuralistas, generativistas, y dio inicio a los enfoques sociolingüísticos y pragmáticos de los años 60 y 70 que fundamentan esta perspectiva. Y en este sentido dialogamos muy de cerca con disciplinas como la antropología lingüística, la sociología del lenguaje, los estudios de planificación y políticas lingüísticas, la sociolingüística crítica europea y la norteamericana también, y el análisis del discurso. La glotopolítica integra propósitos de los estudios del lenguaje con realidades sociológicas de los contextos contemporáneos, con el fin de realizar aportes concretos, por ejemplo, a la evaluación crítica de esas intervenciones sobre el lenguaje, a la revitalización de lenguas y de sistemas de comunicación minorizados, o al diseño e implementación de políticas lingüísticas acordes con las transformaciones sociales que se generan en cada ámbito particular. Volvamos entonces a la definición que insiste en glotopolítica como el estudio de las intervenciones públicas sobre el lenguaje, que es una definición de Elvira Ardún. Intervenir una lengua significa ejercer acciones sobre ella, por ejemplo, promoverla, regularla, transformarla, manipularla e inclusive proscribirla. Las acciones sobre las lenguas son tan variadas como heterogéneas son las prácticas sociales. Por lo tanto, lo propio de una acción glotopolítica es la operación general que vincula la dimensión metalingüística con el conjunto de acciones sociales posibles en un momento y espacio determinados. La idea de intervención sobre el lenguaje parte de dos presupuestos. El primero, el carácter social de las lenguas, que las hace sensibles al entorno, al tiempo que ayudan a configurar ese entorno. Segundo, la capacidad de agentes externos de implementar operaciones de intervención, algunas veces de manera oficial o institucional, pero no necesariamente. Destaquemos entonces que desde esta perspectiva el control sobre las lenguas puede aparecer por acciones concretas, pero también por omisiones. Veamos un ejemplo, pasamos a un ejemplo, la lengua de señas colombiana, ¿sí? Fue reconocida oficialmente mediante la Ley 324 del 96 como, cito, la lengua de señas propia de la comunidad sorda del país. Sin embargo, no fue incluida en la Ley 1383 del año 2010, que es la política de diversidad lingüística en Colombia. Apenas hasta 2016, el Ministerio de Cultura decidió incluirla como una de las lenguas nativas del país. ¿Qué efectos tuvo la prolongada ausencia de una política lingüística para la lengua de señas colombiana? ¿Qué concepciones sobre esa lengua aparecen antes y después de ser incluida en la Ley 1383? ¿Y cuáles fueron las razones de esa exclusión y de esa inclusión tardía? Como vemos, esas preguntas nos exigen revisar la política lingüística por lo menos en dos sentidos. Primero, como conjunto de leyes que han regulado esa lengua en particular. Y segundo, como conjunto de representaciones sociolingüísticas dominantes acerca de esa lengua. Es este último aspecto, las representaciones,
el que incluye temas más complejos, por ejemplo, el tipo de percepción y de autopercepción que se tiene o se reproduce sobre la persona sorda, ¿sí? Una persona sorda es una persona limitada lingüísticamente o bilingüe, bicultural, minorizada, ¿sí? O el sustrato ideológico de las políticas públicas que regulan el ámbito cultural en el país y la relación con sus comunidades menos atendidas. En este enfoque, entonces, los textos no son asumidos solamente como documentos, sino como discursos, es decir, como prácticas culturales, interpretables por su singularidad o por su regularidad en un conjunto más amplio de textos. De esta manera, el estudio glotopolítico se puede ver también como el análisis de los discursos que intervienen políticamente sobre las lenguas. El estudio de las intervenciones políticas sobre el lenguaje hereda de diferentes tradiciones dos problemas centrales. El primero es el control político de comunidades y regiones vía la regulación de las lenguas, por un lado, ¿no? Y la prescripción de subjetividades, por otro lado, que controlan desde el ámbito público las acciones individuales. En ambos casos, el control de la discursividad conduce a situaciones conflictivas, que en esencia son la base de lo que denominamos lo político. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Gracias. En la década del 70, Rafael Niñoles, el sociolingüista catalán, introduce, recordemos el término conflicto lingüístico, como una constante de la relación entre lenguas. Esa idea de conflicto, ¿no?, que viene a estallar un poco la idea de contacto lingüístico que provenía de la sociolingüística y en particular de las políticas lingüísticas en la área norteamericana, pues ese cambio, ¿no?, inserta en el fenómeno más amplio del conflicto social o de las relaciones de fuerza entre poderes que se tensionan en las interacciones sociales. El autor, Niñoles, clasifica el conflicto lingüístico a su vez en dos tipos. Habla de conflicto latente y de conflicto manifiesto o conflicto abierto. Toda decisión acerca de la lengua respondería a esas formas ocultas o bien evidentes del conflicto para mantenerlas controladas. El conflicto, entonces, es un tema de preocupación pública cuando interfiere con la producción económica o con el prestigio de los grupos de poder, como sucede con las políticas de adquisición de una lengua extranjera, que implican la selección de una lengua externa, casi siempre la lengua hegemónica o hipercentral en los términos de Calvé. En otra división dicotómica, Niñoles advierte que la realidad de los contextos multilingües lleva a dos tipos de instrumentalización de las políticas lingüísticas, una basada en lo que el autor llama territorialidad y la otra en la personalidad, ¿no? En la cita, entonces, ustedes pueden ver la separación entre esos dos modelos de política. Un modelo de personalidad que insiste en el reclamo del reconocimiento de oficialidad de las lenguas diversas en un mismo territorio, mientras que el modelo de territorialidad no admite la cooficialidad y se basa en la idea fija de una lengua, una nación. El contraste entre estos dos modelos se puede apreciar al comparar los articulados, la siguiente, por favor, los articulados de las constituciones políticas de Bolivia y Colombia, 12 países que comparten largas... vale, gracias. Dos países que comparten largas tradiciones indígenas y una enorme diversidad étnica, cultural y lingüística ligada estrechamente con el pasado de sus pueblos originarios. Entonces ahí a la izquierda ven la Constitución, el artículo 5 de la Constitución de Bolivia, y a la derecha el artículo 10 de la colombiana. Lo primero que resulta evidente es la mayor extensión del artículo 5 en la Constitución boliviana frente al laconismo del artículo 10 en la colombiana. La extensión plantea una mayor o menor atención al tema de las lenguas y de la diversidad lingüística como parte de los asuntos de interés colectivo propios de un texto constitucional. También el hecho de nombrar o no cada una de las lenguas y darles carácter oficial como idiomas, ¿sí?, designación política definitiva, contribuye a su reconocimiento y visibilidad. El texto colombiano es particularmente parco en ese sentido. Al castellano se le reconoce explícitamente su carácter de idioma,
pero no a las lenguas y dialectos de los pueblos indígenas. Fíjense que les llaman dialectos. En ese acto de nombrar y por tanto de reconocer políticamente, resulta interesante el contraste con las formas nominalizadas que designan a lo indígena en cada país. En la Constitución boliviana aparecen como las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, frente a las formas designativas más simples de grupos étnicos y comunidades en la Constitución colombiana. Estamos frente a dos representaciones sociales opuestas sobre lo indígena. La boliviana es extensiva en tiempo, por eso habla de originarios, es extensiva en espacio, por eso habla de naciones y pueblos, y ancla la representación a la clase social, por eso habla de campesinos. Es decir, abarca sentidos más amplios y políticos al representar al indígena. Mientras que la concepción colombiana es más restringida al presentarlos en un sentido racial, grupos étnicos, y al localizarlo en posiciones específicas de la sociedad, por eso lo localiza en comunidades. El parágrafo 2 de la Constitución boliviana aclara los efectos de la cooficialidad de las lenguas indígenas que tienen alcance hasta el ámbito de las instituciones gubernamentales, donde el bilingüismo castellano-lengua indígena aparece como norma para la deliberación y la toma de decisiones nacionales. En contraste, el alcance del reconocimiento territorial de las lenguas indígenas en Colombia se reduce a, cito, la enseñanza, ¿sí? La enseñanza localizada dentro de sus territorios, en los cuales se impone una suerte de bilingüismo aislante, sin efectos directos en las dinámicas democráticas nacionales. Las políticas educativas y la educación lingüística en ambos modelos se presentan de maneras contrastadas. El modelo de personalidad trata de favorecer el contacto entre los miembros de grupos diversos, mientras que el modelo de territorialidad aboga por una política de construcción homogénea donde la lengua escolar debe coincidir con la lengua oficial. Este tipo de modelo además promueve las competencias en lenguas internacionales, dado que se propone poner la lengua oficial del territorio al servicio de la comunidad mayor dentro de la cual se inscribe. Finalmente, en este caso es necesario reparar en la diferencia que estos textos constitucionales establecen ya no solo como dos tipos de regulación lingüística, sino también como dos concepciones distintas de nación. Una Bolivia, un Estado plurinacional, Colombia, una república. A la tradición republicana colombiana, monocultural, monolingüe, se le opone una mirada plural de Estado-nación que habilita su reconocimiento decidido del indígena, no solo como el habitante de un territorio dentro de otro más grande, como lo sugiere el artículo colombiano, sino como un protagonista nacional con poder de acción y de decisión. En esta breve revisión de los artículos constitucionales vemos huellas de ideas sobre las lenguas indígenas y de la representación de desigualdades sociales en las desigualdades lingüísticas. Las intervenciones sobre las lenguas tienen el potencial para promover la penetración de las lenguas indígenas en las instituciones nacionales, exigir su aprendizaje a los castellano hablantes e invertir recursos en la creación de sistemas de escritura, material didáctico y traducción a lenguas originarias. La sobra, ¿no? Me estoy devolviendo. Listo. En cuanto a los instrumentos lingüísticos, con este nombre identificamos a las herramientas reguladoras con las cuales los agentes sociales intervienen políticamente sobre las lenguas. Por ejemplo, para describir esas lenguas, como las gramáticas, para estudiarlas, los tratados lingüísticos, las revistas científicas sobre el lenguaje, para enseñar esas lenguas, la retórica, los manuales de artes verbales, para inventariar su léxico, los glosarios, los diccionarios, los silabarios, para corregir las lenguas, las ortografías, los manuales de estilo, los diccionarios, las webs de dudas lingüísticas, los reglamentos y de moderación de foros en línea, para usarlas en profesiones como los manuales de periodismo, los manuales corporativos o para orientar la comunicación gubernamental, en el caso de las guías de discurso y de las oficinas de prensa de las entidades públicas, o también para traducir esas lenguas, en el caso de los diccionarios bilingües, de los manuales de traducción, etc. Desde el punto de vista glotopolítico, a ese inventario pueden sumarse otros artefactos textuales que resultan útiles para interrogar los modos en que se regula la discursividad,
Estamos pensando, por ejemplo, en ensayos, en reflexiones, en comentarios de textos que tematicen el lenguaje, por ejemplo, la respuesta a un editorial periodístico, o la columna de defensa del idioma, o de las gazapos o gazaperas gramaticales, por ejemplo. Estamos pensando también en los documentos curriculares para la enseñanza del español y la literatura, como los lineamientos didácticos, los estándares de calidad, las cartillas, ¿sí?, los libros de texto, los planeadores de clase, los programas de asignatura. Y estamos pensando también en los foros en red sociodigital y en los comentarios del lector acerca de los usos públicos de la palabra, también las legislaciones lingüísticas, entre otras. La denominación instrumento lingüístico hace referencia a los textos concretos con los cuales el saber metalingüístico o metadiscursivo es expuesto sistemáticamente, casi siempre involucrándose en instancias educativas en torno al uso de la lengua o en su conocimiento metalingüístico. Las regularidades en los modos de decir, en las ideas implícitas sobre las lenguas y en las actitudes lingüísticas permiten reconocer ideologías lingüísticas, es decir, formas racionalizadas y justificadas de la estructura y el uso del lenguaje, como lo define Silverstein, o conjuntos de creencias cuidadosamente naturalizadas sobre el lenguaje, intersubjetivamente acogidos por los miembros de las comunidades de habla, es la definición de Milroy, o representaciones, sean estas explícitas o implícitas, que construyen la intersección del lenguaje y los seres humanos en un mundo social. Es la definición más cerca de la antropología lingüística que propone Bullard. O bien creencias, sentimientos, concepciones sobre la estructura de la lengua que siempre señalan los intereses político-económicos de los hablantes individuales, étnicos y otros grupos de interés y de los estados nacionales. Estoy recurriendo a la definición de Croscrit. En todos los casos, los discursos aparecen anclados a sus artefactos de producción y circulación, en una relación que no se limita a lo instrumental. Las características del canal y las representaciones sociales sobre sus dispositivos influyen también en la construcción de sus contenidos y, claro, en la capacidad de regularlos. Un ejemplo sencillo lo tenemos en las gramáticas de las lenguas indígenas a lo largo de Latinoamérica, producidas generalmente por las órdenes religiosas que cristianizaron a los pueblos amerindios al mismo tiempo que gramaticaban sus lenguas originarias. La descripción gramatical de las lenguas indígenas podemos entenderla como una posesión de esas lenguas, es decir, dentro de una crítica a la mirada colonialista que las relaciona con el control de las subjetividades y con la administración de los saberes. Tareas evidentemente ideológicas, pero realizadas a través de artefactos aparentemente no ideológicos. Los ejemplos de instrumentos enumerados antes comparten entre sí esa ilusión de objetividad que los despolitiza ante la mirada desprevenida de sus usuarios. Uno de los propósitos del análisis glotopolítico es precisamente desnaturalizar esos objetos y repolitizarlos para construir miradas críticas sobre ellos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si se cansan me dicen y empiezo a saltarme párrafos. Bien, acerca de los dispositivos normativos, ¿sí? Un conjunto amplio y variado de instrumentos lingüísticos muestra especial interés por la prescripción de los usos. Si bien las gramáticas prescriptivas se asocian comúnmente con las primeras formas de operar de la lingüística y de sus instituciones más prestigiosas, el prescriptivismo gramatical no ha caducado ni en los imaginarios sociales ni en los mismos instrumentos que esas instituciones producen, incluso si algunos de ellos se presentan a sí mismos como descriptivos. En todos los casos, los instrumentos se enmarcan en dispositivos normativos que establecen modelos y antimodelos del uso de la lengua, o sea, orientan el saber metalingüístico hacia el modelado o hacia la ejemplarización de las prácticas. Hablaremos entonces de dispositivos normativos para referirnos tanto a los instrumentos lingüísticos producidos con fines explícitamente prescriptivos, las ortografías, los manuales, las guías del lenguaje no sexista, etc., como a aquellos instrumentos que controlan la discursividad oponiendo la prescripción a la descripción y declarando que solo describen la lengua. Sin embargo, recordemos que Louis Quéré, en el 87, el sociólogo francés,
había advertido hace tiempo que toda normalización de una práctica rompe la frontera entre descripción y prescripción. De modo que las distinciones que oponen los usos cultos, entre comillas, a los usos vulgares, entre comillas, o el lenguaje formal y el lenguaje popular, así como la presentación de las normas en forma de recomendaciones, de sugerencias, de preferencias, opera en ese sentido regulador con el cual los dispositivos normativos prescriben sin enunciar directamente una regla. En suma, un dispositivo normativo no siempre impone el decir correcto, pero siempre clasifica y jerarquiza los usos y con ello jerarquiza a sus usuarios. Por ejemplo, así presenta la nueva gramática de la lengua castellana un uso muy común, el del clítico con función de objeto indirecto. No, es la cita, ¿no? El doblado de un objeto indirecto plural mediante la forma singular le digo a ustedes, se atestigua ocasionalmente incluso entre personas cultas. Se aconseja evitar esta discordancia en los registros formales. Fíjense en el modalizador, ¿no? No es una regla, sino que es más un consejo, ¿sí? Una norma blanda, ¿sí? La forma correcta que se infiere, que sería les digo a ustedes, tropieza con otros factores que la oralidad privilegia, como el acomodamiento fonético o el hecho de que la ambigüedad sobre el destinatario de la acción sea muy poco probable. En contraste con el uso más extendido, que sería le digo a ustedes, la norma afirma que se trata de un uso ocasional, fíjense, y lo clasifica como impropio de las personas cultas, entre comillas. Esos modos de aconsejar o recomendar la norma han reemplazado las listas restrictivas del tipo diga no diga, tan comunes en las retóricas y manuales escolares antiguos, así como en otros instrumentos lingüísticos de divulgación sobre el habla, pero mantienen firme su anclaje en la representación estratificada de los sujetos sociales y en una visión institucionalizada de esas jerarquías. Así, en el prólogo de la misma obra, la RAE y la ASALE, en 2009, advierten que, cito, sus recomendaciones se basan, por tanto, en la percepción que esas instituciones tienen de los juicios lingüísticos que los hablantes cultos llevan a cabo sobre la lengua y de cuyos usos tienen conciencia. O sea, la RAE conoce la conciencia de los hablantes cultos. Si las gramáticas asientan su legitimidad en ese respaldo histórico institucionalista y en la naturalización de unos usos de la lengua en detrimento de otros, las ortografías muestran aún más el carácter arbitrario y político de la prescripción. La resistencia a los cambios ortográficos enfatiza ese doble carácter en el discurso de los académicos de la lengua. Así defendía la corrección ortográfica Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la RAE, en el lanzamiento de la gramática y ortografía básicas de la lengua española en 2019. Hay un video ahí, si le podemos dar clic. Ah, ok. Igual, si no se escucha, está transcrito el fragmento que me interesa enfocar. Ah, ok. Bueno, creo que mucho no se escucha, pero voy a comentar más bien. La periodista en medio del lanzamiento le hace una pregunta bastante afilada al académico, ¿no? Le dice, antes se están refiriendo a García Márquez, ¿sí? Y al famoso discurso del 97. Decía antes que había que ajustarse a la norma, o tratar de ajustarse a la norma. Hay muchos escritores que siempre defienden que hay que saltarse un poco la norma en un momento determinado.
Es un poco grave. No, vamos a ver, cuando hablamos de norma, hay normas que son impositivas, que son invariables. Estamos pensando, por ejemplo, en normas ortográficas, ¿no? Esas normas hay que respetarlas porque constituye pues, una falta de ortografía. Hay que respetarlas. De la representación compartida de la ortografía aparece aquí con suficiente fuerza demostrativa como para tener que esforzarse en refutar las libertades literarias frente a la norma. La activación de una indiscutible moral, transparentada en el respeto gramatical y la condena de la falta ortográfica, hace las veces de un argumento extrañamente aceptado. La glotopolítica se interesa por estos juicios de valor institucionalizados, que ni siquiera se presentan como argumentos, fíjense, porque resultaría innecesario justificar cuestiones que están fuera de discusión y cuyos dispositivos introducen desplazamientos desde la norma hacia lo moral, hacia lo estético, hacia lo políticamente correcto, hacia lo claramente comprensible también, y lo que evita la amenaza de fragmentación entre otros acentos. Las funciones legitimadoras otorgadas a los diccionarios aparecen a menudo en las disputas públicas para sostener opiniones, dirimir diferencias o pretender cerrar una discusión. Ahí valga la pena esos dos ejemplos. Sí, en esos dos ejemplos, bueno, hay un tuit, fíjense, tratando de defenderse de una acusación por parte de un político español, y a la derecha, bueno, y la defensa se hace respaldándose en una definición del diccionario. Pues no es eso lo que le están reclamando al político, ¿cierto? No es qué significa la palabra que utilizó, pero el diccionario funge como una suerte de trinchera, ¿no? Trinchera. Y en la segunda es interesante, pues es una polémica, es un reclamo que le hace una usuaria de Twitter a otra pues una anónima, la otra figura pública, Carolina Sani. Y la norma, de nuevo, en este caso con la presencia de la RAE en Twitter, la norma otra vez sirve como una suerte de argumento de autoridad, ¿no? Para dirimir la diferencia entre los dos personajes. En un intercambio que por lo demás pues genera tribuna, ¿no? Genera tribuna. A la gente le gusta ver estas peleas en Twitter. Fíjense cómo entonces estos instrumentos lingüísticos, la gramática, el diccionario, son elevados a la función de jueces públicos e introducidos en controversias que exceden los alcances del léxico estandarizado y del estudio lexicográfico tradicional. Apelar a una definición canónica aceptada, ¿sí?, en el diccionario, ofrece cierta capacidad persuasiva y disuasiva que se respalda en la autoridad otorgada a la institución académica. Sin embargo, estas definiciones constituyen ejercicios de poder y reproducen ideologías que a menudo quedan expuestas frente a una lectura crítica o por acciones reivindicativas de los movimientos sociales. En las redes sociodigitales se hizo famoso hace unos años este ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, proveniente de la versión del diccionario de la RAE en línea que circuló hasta enero de 2018. Es una definición de la entrada fácil y la definición, digamos, de la discordia es la número 5. Fácil, el diccionario de la RAE la definía como, leo, dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Esa acepción fue reformulada a causa de la polémica suscitada en ese momento por promover prejuicios machistas. Hoy en día, en la misma acepción, en vez de mujer, se lee persona. De acuerdo con la Uría, la glotopolítica lexicográfica puede abordar la producción de diccionarios e instrumentos afines como, cito, una construcción, una representación que rescata momentos históricos, políticos, sociales de la comunidad en la cual se forja y para la que está dirigida. Hasta ahí la Uría. En consecuencia, aspectos como la elección de los términos por definir, los elementos programáticos del diccionario, las orientaciones ideológicas de las acepciones y, finalmente, algunas opciones analíticas.
La conexión de la glotopolítica con el análisis del discurso también se desarrolla en orientaciones metodológicas generadas para el abordaje de los instrumentos lingüísticos. La sensibilidad del analista del discurso frente a los datos textuales es requerida para identificar los procesos de producción de sentido y desmontar sus mecanismos generadores. La construcción de un corpus, la inmersión en su contenido para estimular resonancias, el relevamiento de indicios de regularidades o de singularidades, el diálogo de ida y vuelta entre datos empíricos y teorías provenientes de diversas disciplinas y la puesta a prueba de las hipótesis explicativas planteadas son los pasos generales que el analista recorre, no necesariamente de forma sucesiva. Aquí estoy siguiendo a Arnaud. En esos trayectos domina el pensamiento conjetural y el razonamiento abductivo. El primero, el pensamiento conjetural, es movilizado cuando el investigador intenta explicar a través de hipótesis e interpretaciones los sentidos que genera el discurso que estudia. El segundo, el razonamiento abductivo, alude al proceso inferencial por el cual se formulan esas hipótesis. Recordemos que Peirce hablaba de abducción desde la década de los 60. En el ámbito del análisis del discurso, el razonamiento abductivo forma parte del diseño metodológico, ya que las categorías de análisis se desarrollan en primer lugar de acuerdo con las cuestiones sometidas a investigación. Y lo que se sugiere es un constante movimiento de ida y vuelta entre la teoría y los datos empíricos. Bien sea desde diseños de investigación estrictamente documentales, etnográficos o mixtos, se procura ampliar el análisis hacia las prácticas sociales con los textos o a través de ellos, para reducir el riesgo de enfocarse exclusivamente en la materialidad textual como unidad cerrada, comunidad inmanente. Intervienen entonces datos provenientes de fuentes diversas, los instrumentos, pero también los usuarios, los demás agentes sociales involucrados en los usos, las notas de observación del investigador, lo cual permite realizar triangulaciones y generar explicaciones multicausales y multisituadas sobre los fenómenos. La comprensión de la dimensión política requiere el examen de esas formas e instrumentos lingüísticos, pero no puede limitarse a la descripción de los fenómenos en alguno de los niveles formales de la lengua, ni de solamente la clasificación de sus aspectos retóricos, estilísticos y discursivos. Como las posibilidades son muy amplias, recorremos finalmente como alternativas metodológicas en las que pueden combinarse etnografía y documentación, estas cuatro, para abordar los problemas de investigación en glotopolítica, todas dependientes de los intereses del analista y de otros factores externos como la viabilidad del estudio, la delimitación y la conexión con otras disciplinas. En primera instancia podemos hablar de regularidades en una serie glotopolítica. Una serie discursiva es un conjunto de textos ordenados cronológicamente que el analista interroga en busca de marcas explícitas o de indicios borrosos, con aparición regular a lo largo del tiempo que cubre la serie. Una serie glotopolítica se caracteriza por mostrar un anclaje fuerte de esa colección en las relaciones entre lenguaje y política. En segunda instancia podríamos hablar de acontecimientos glotopolíticos y de textos fundadores, es decir, aquellos eventos que enlazan la identificación de un dispositivo normativo o de un instrumento lingüístico con sus condiciones históricas de producción. El estudio del instrumento amplía el análisis de los significados y de la gramática que regula, inscribirlo en la pregunta por las prácticas y por el proceso de formación de esas prácticas regulativas. Desde una perspectiva Foucaultiana, se trataría de pensar la singularidad, ¿no? La ruptura, la mutación en la aparición histórica de los instrumentos lingüísticos, al mismo tiempo que las regularidades históricas de determinadas prácticas involucradas en esos instrumentos. Hablamos entonces de discontinuidad en la regularidad, ¿no? Un poco en el gesto Foucaultiano. Al recuperar la definición de acontecimiento discursivo, pues entonces delimitamos el análisis a ciertos eventos en los cuales aparece una ruptura, aparece una transgresión, aparece algo del orden de lo anormal, ¿no? De lo anormal frente a un régimen de lo normal. En ese proceso el analista estudia los textos donde puede ubicarse esa discontinuidad en la continuidad, aquel que inaugura una serie extensa o el que la clausura, el texto que rompe un estilo, un formato, una orientación ya estabilizada en la misma serie. El último texto, por ejemplo, de una serie puede mostrar claves sobre las causas de la clausura de una práctica discursiva o mostrar retrospectivas, balances y demás autoevaluaciones sobre la misma. Por último, la selección de un texto a medio camino en el transcurso de una serie glotopolítica puede destacar las rupturas en el dispositivo enunciativo
como formas de modulación y ajuste, inserción de eventos coyunturales que afectan la continuidad de la práctica discursiva y que muestran los modos en que en ella se resiste o se entra en crisis. Tercero, se pueden analizar contrastes y reformulaciones metalingüísticas. Voy a preguntar aquí cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se pueden analizar reformulaciones metalingüísticas, responder interrogantes acerca de cómo se transforman las ideas sobre la lengua en un espacio social determinado, por cuáles corrientes de estudio y reflexión están orientadas en cada etapa diferencial, con cuáles discrepan, con cuáles dialogan o están o no de acuerdo, cuáles opciones teóricas o metodológicas prefieren, cuáles son las representaciones sociales que se vislumbran o se polemizan, qué condiciones hay para la producción y circulación de los discursos, qué condiciones de temporalidad y de límites espaciales, propician dicha circulación de textos y discursos, entre otros asuntos. De todo esto resulta un panorama de rasgos diferenciales que permite contraponer los discursos entre sí y explicar sus cambios según las demandas coyunturales que les dan origen, y cómo intervienen o influyen en la construcción y tránsito de unas subjetividades a otras. Podemos concebir entonces esta opción de análisis como el estudio de las versiones que se van poniendo en escena a medida que van cambiando las condiciones de emergencia de los discursos. Y por último, los gestos y escenas glotopolíticas. La irrupción de lo metalingüístico y de lo metadiscursivo en el espacio público del lenguaje puede aparecer por fuera de las regularidades de una serie, de un acontecimiento o de una cadena reformulativa. En esos casos hablamos de intervenciones no sistemáticas, efímeras a veces, pero resonantes y con alto valor simbólico para su entorno. Esas intervenciones conforman escenas, o sea, cadenas de acciones, o gestos, o sea, actos singulares, a veces excepcionales, en el ámbito público. Gestos y escenas se caracterizan por su resonancia social. Suelen dar lugar a disputas públicas y a la confrontación explícita entre posicionamientos políticos, expuestos o radicalizados. En todos los casos son momentos reveladores de un clima social más amplio que los hace posibles y por ello sirven para abordar la complejidad de lo general a través de la singularidad de lo particular. Esta separación es más metodológica que empírica, pues nada impide extraer una escena o un gesto inserto en una serie, en un acontecimiento o en un corpus de reformulaciones ya dado o por construir, para analizar esas unidades más pequeñas de manera focalizada. La referencia a algunos gestos y escenas glotopolíticas, como lo hemos mostrado, es útil también para ilustrar concretamente algunos modos de intervención política sobre el lenguaje y de distribución social de la palabra pública. Bien, para cerrar, en la interfase entre la política y el lenguaje se ubican los estudios glotopolíticos actuales. Estudios preocupados por aportar una visión crítica sobre las regulaciones e intervenciones lingüísticas directas, es decir, planificaciones, gramáticas, diccionarios, manuales, normas, etc., e intervenciones indirectas, como las políticas comunicacionales, los debates sobre la lengua, la corrección política del decir, etc. Todos ellos inciden en la conformación de identidades y en el avance de proyectos sociales de mayor envergadura. Es posible reconocer en la academia colombiana, bajo otras denominaciones, estudios que comulgan en varios sentidos con las ideas mencionadas en esta charla. Mi objetivo entonces no fue mostrarles una novedad o presentarles un término más o menos grandilocuente, sino utilizar ese término, glotopolítica, como un aglutinante de estudios dispersos que se conectan en la convicción de que todo lo lingüístico es político. Como dije al principio, se trata ante todo de una actitud del analista frente a los textos que estudia. Actitud que nos lleva a interrogar lo social con cierta preocupación por el impacto de las investigaciones y por su carácter situado, localizado. Por ejemplo, entre otras tareas, considero que está pendiente una indagación histórica, juiciosa, sistemática, que interrogue en clave glotopolítica la producción intelectual de los lingüistas, los filólogos, los literatos y demás figuras colombianas de alguna influencia sobre el aspecto social, y que fijaron su interés en las cuestiones políticas del lenguaje, porque en ese interés y en sus intervenciones moldearon de varias maneras nuestros modos de ser colombianos. Creo que hay mucho por hacer en ese campo.
Bueno, y aquí añadí esta sugerencia. Desde el Instituto Cabio y Cuervo se viene trabajando, se viene impulsando desde hace más o menos 2 o 3 años los estudios glotopolíticos a través de diferentes estrategias como diplomados y semilleros de investigación. Por ahí pueden entrar a la página del Cabio y Cuervo y curiosear. También gran parte de la producción en glotopolítica, sobre todo en la Escuela de Buenos Aires, aparece reunida en este anuario, en esta revista, que es una revista digital en línea y bueno, dentro de una web que también contiene varias noticias al respecto. Y también en un canal de YouTube pueden revisar el trabajo que realizamos con los colectivos, en alianza con el colectivo de Argentina, donde producimos videos cortos de divulgación acerca de las cosas en las cuales estamos trabajando. Pues actualmente también podrían ingresar a eso. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias y no sé si me extendí mucho o si alcanzamos a conversar. Vamos, ese aplauso más fuerte al doctor Mohamed Olave. La glotopolítica